El fútbol es un deporte tan caprichoso y cambiante que jamás sabes lo que puede deparar. Por ello, los futbolistas siempre tienen que estar preparados para afrontar todo lo que les pueda venir, tanto bueno como malo. Y es que hay muy pocos jugadores que disfrutan de una trayectoria lineal y ascendente desde sus inicios. La mayoría viven en altibajos e incluso caídas inexplicables por culpa de lesiones o por fichar por el equipo equivocado. Si repasamos los libros de historia del fútbol, estos están llenos de traspasos bomba que en su día causaron un increíble furor, pero que con el paso del tiempo o con tan solo el transcurrir de unos pocos meses, se confirmó que fueron un auténtico fiasco. Un claro ejemplo de ello fue la llegada de Chigrinsky al todopoderoso Barça de Pep Guardiola. El central ucraniano aterrizó en el Camp Nou bajo una gran expectación e incredulidad. Sin embargo, su efecto se diluyó como un azucarillo y a día de hoy es recordado como uno de los grandes peros en el historial de decisiones del propio Guardiola. En este vídeo vamos a explicarte paso a paso cómo fue el aterrizaje de Chigrinsky en el Barça, su salida express del club y el posterior declive que ha ido atravesando en su carrera. Quédate porque esta historia no te va a dejar indiferente y solo la vas a conocer aquí, en Historias de Venom. Antes de contarte los motivos que empujaron a Guardiola a apostar por el fichaje de Chigrinsky, vamos a ponerte en antecedentes para que sepas de dónde viene el jugador y qué cosas hizo para que Pep se fijara en él. Fíjate, con tan solo 13 años, Chigrinsky se incorporó a las categorías inferiores de uno de los equipos más relevantes de su país como es el Shakhtar Donetsk. Su progresión fue increíblemente rápida, lo que le llevó a debutar con tan solo 17 años en primera división. Pero el cuerpo técnico del Shakhtar no le veía todavía preparado para hacerse con un hueco definitivo en el primer equipo, por lo que optó por cederle a un equipo de nombre impronunciable llamado algo así como Metalurg Zaporizhzhia, donde Chigrinsky terminó de explotar definitivamente, ganándose entonces el derecho de regresar a su club de origen. Y además, Ucrania le incluyó en la lista de convocados para la disputa del Mundial de Alemania 2006. Como ves, su ascenso fue meteórico y aunque lo he explicado muy rápido, puedes darte cuenta de que todo eran buenas noticias para el jugador, aunque lo mejor estaría, obviamente, por llegar. Su papel en el eje de la defensa del Shakhtar fue en aumento y se consolidó como un titular junto a otros grandes futbolistas como Fernandinho o Timoschuk. El efecto Chigrinsky comenzaba a hacerse cada vez más grande en su país, alcanzando su punto más álgido en la campaña 2008-2009. De hecho, aquel curso el Shakhtar y el Barça se midieron por partida doble en la fase de grupos de la Champions League y fue en aquellos partidos donde surgió el flechazo. Llegados a este punto, ya conoces muchas más cosas sobre el defensor ucraniano. Ahora toca abordar el siguiente capítulo de la historia, donde entra en juego Pep Guardiola. Y es que a mediados del año 2009, el Barça y su afición eran el ejemplo más claro de lo que es la felicidad. El equipo azulgrana acababa de conquistar la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Todo ello acompañado de un juego exquisito. Pep Guardiola era uno de los grandes culpables de que el Barça terminase alzando aquel histórico triplete. Por tanto, Joan Laporta y su junta directiva le dieron prácticamente barra libre en cuanto a la toma de decisiones. El entrenador de Santpedor estaba empeñado en reforzar al equipo con un central de garantías, que tuviera una buena salida de balón y que se adaptara rápidamente al juego de toque, con el fin de poder pelearle la titularidad a Puyol y a Gerard Piqué. Además, se dio la circunstancia de que Martín Cáceres, quien estaba ejerciendo ese rol, se marchó cedido a la Juventus. Se cumplían todas las condiciones necesarias para que Guardiola, contra todo pronóstico, apostase por el fichaje de aquel joven ucraniano que le encandiló meses atrás defendiendo los colores del Shakhtar. Después de una negociación dura y muy compleja, puesto que ambos equipos volvieron a verse las caras en la Supercopa de Europa el 31 de agosto de 2009, se hizo oficial el fichaje de Chigrinsky por el FC Barcelona a cambio de 25 millones de euros. Al llegar al Camp Nou, Chigrinsky dijo lo siguiente: "No ha sido fácil, pero se ha cumplido el sueño de jugar en el Barça. El proceso se llegó a complicar, pero el interés del Barça ha sido tan constante que finalmente todo ha terminado bien". Mientras que Laporta también se pronunciaba sobre esta transferencia de la siguiente manera: "Nuestra primera opción para reforzar la defensa era Chigrinsky, la segunda, Chigrinsky y la tercera, también Chigrinsky". Muchas personas no entendieron aquella operación, y menos la rápida incursión del futbolista en el once inicial. Ese jugador con un nombre raro era prácticamente un desconocido y sus pintas de Tarzán desaliñado no daban demasiada confianza. Pero Guardiola confiaba plenamente en él, y lo demostró desde el primer momento, puesto que nada más arrancar la temporada, comenzó a ser uno de los hombres más habituales en el esquema culé. Seguro que estás alucinando viendo cómo este desconocido encandiló al propio Guardiola y derribó la puerta del Barça de un plumazo, pero déjame decirte que todo se acabó torciendo de mala manera.
Aunque antes de seguir contándote más, te voy a pedir que le des un buen like al vídeo y te suscribas ahora mismo al canal. Esto te va a permitir recibir notificaciones de todos los vídeos que vamos publicando. Volviendo a la historia, Chigrinsky llegó a jugar 12 partidos de forma más o menos continuada, dejando actuaciones verdaderamente malas, faltas de concentración, penaltis absurdos y varios errores de bulto que acabaron encendiendo a la afición. La gente alucinaba con su nefasto rendimiento, pero el técnico de Santpedor parecía seguir confiando en él. En una entrevista al programa Sport Club de TV3, Guardiola defendió públicamente a su pupilo y dijo lo siguiente: sabe qué hacer con la pelota, es difícil encontrar un jugador así, nosotros por cómo jugamos, le necesitamos. Aunque tras unos días, aquellas palabras quedaron en nada. Finalmente, el entrenador del Barça reculó y a partir de enero dejó de contar con el central. Es más, desde entonces participó solamente en 2 partidos en todo lo que restó de temporada. En verano de 2010 se hizo oficial la venta de Chigrinsky al Shakhtar a cambio de 15 millones de euros. 12 meses, 14 partidos, una liga, un mundial de clubes y muchas críticas fueron los resultados de la etapa de Chigrinsky como jugador del FC Barcelona. Y por cierto, aunque el Barça recuperó 15 millones volviendo a vender al jugador al club del que lo había fichado, 10 millones de pérdidas por 14 partidos sigue siendo un balance bastante malo. Poco después, el jugador explicaba en una entrevista en Don Balón que el entrenador me trató muy bien en todo momento, me enseñó muchas cosas el año que estuve en el club y se preocupó mucho por mí, para que mejorara muchos aspectos de mi juego. No es fácil aprender a jugar como lo hace el Barça, con esa rapidez, y se necesita un periodo de adaptación. Si hubiera jugado bien, no me habrían traspasado otra vez al Shakhtar. No creo que el dinero que costó mi fichaje tuviera nada que ver. Cometí errores y fue solamente mi culpa. Por eso me traspasaron. Pero así es el fútbol. Si juegas bien, sigues, y si no, pues no. Repito, yo fui el único responsable por cometer estos errores. Y en la cadena SER añadió también lo siguiente en otra entrevista: ser parte de este equipo fue totalmente impresionante, pero está claro que los 25 millones de euros que pagaron por el traspaso fueron una presión para mí, porque no era un precio real. Necesitaba más tiempo para adaptarme al equipo, pero no pude hacerlo. Y tras irse del Barça, la segunda etapa de Chigrinsky en el Shakhtar no fue del todo positiva. Quizás todo lo vivido en el Barcelona le pasó una enorme factura a nivel mental y de confianza que se tradujo en su rendimiento inmediato sobre el terreno de juego. En su primera temporada de regreso al fútbol ucraniano, el zaguero disputó un total de 21 partidos. Sin embargo, estas cifras descendieron notablemente en los 2 cursos siguientes. Las lesiones y otra vez la facilidad con la que cometía errores impropios de un futbolista de primer nivel provocaron que el siguiente año solamente jugara 9 partidos. Su trayectoria iba, como se suele decir, cuesta abajo y sin frenos, tocando fondo en la campaña 2013-2014. Chigrinsky solo participó en 4 encuentros, quedando totalmente relegado a la suplencia más absoluta. El club de su infancia, aquel que le catapultó a la élite y le sirvió de trampolín para aterrizar en el Camp Nou, decidió prescindir de sus servicios y buscarle una salida. Después de rescindir su contrato con el Shakhtar, recaló en las filas del Dnipro. Allí tampoco se reencontró con su mejor versión. Es más, en temporada y media jugó solamente 19 partidos que dieron como resultado una nueva carta de libertad. Chigrinsky seguía a la deriva y decidió probar fortuna en el fútbol griego. El AEK de Atenas le abrió las puertas y le otorgó la oportunidad de volver a sentirse futbolista, y defendiendo los colores del equipo de la capital griega, el central ucraniano por lo menos alcanzó un buen nivel que le permitió prolongar su vínculo con el AEK 4 años más. Después, cuando llegó el 2021, firmó por el Iónicos de Nicea, donde actualmente milita sin pena ni gloria. Y como has podido ver a lo largo de este vídeo, Chigrinsky es el vivo ejemplo de cómo el fútbol puede encumbrarte y sin apenas darte cuenta, enterrarte en lo más hondo. Aún así, y pase lo que pase, este jugador ucraniano siempre será recordado por ser uno de los peores fichajes en la historia del Barça, un capricho de Guardiola que costó 25 millones de euros y que se ha convertido en una de las pocas manchas oscuras que se pueden señalar del técnico durante su etapa en el banquillo azulgrana. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la historia de Chigrinsky y su fichaje por el Barça? ¿Crees que realmente es el peor fichaje que ha avalado Guardiola? ¿Te acuerdas de él y de su etapa? Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.